17 de febrero de 2025, aquí estamos en vivo por la pantalla de DNews y llega el momento de contarte los números del día. Vamos con el primero de los números. 500.000 kilómetros. Estamos hablando de la red que va a alcanzar en este 2025 el sistema de trenes de alta velocidad en China. 50.000 kilómetros de vías férreas para ser cruzadas por trenes de alta velocidad. Para que tengas dimensión de lo que es la espectacularidad, te diría, de lo que es la obra pública en China, en todo el resto del mundo vos sumás todos los trenes de alta velocidad del mundo, es decir, todas las vías férreas por las cuales circulan trenes de alta velocidad en el mundo, no llegan a los 50.000 kilómetros. Otro dato para que veas lo impactante. En el año 2008, cuando se decidió comenzar fuertemente con una inversión que apuntaba a unir el país con un método de transporte, obviamente, que es eficiente, que es no contaminante, que permite transportar gran cantidad de personas y de carga en poco tiempo y de forma mucho más segura, por ejemplo, que los camiones y los autobuses. En 2008 eran 600 kilómetros. 600 kilómetros. Bueno, vos fíjate, estamos hablando de que no pasaron ni 20 años y pasaste de 600 kilómetros a 50.000 kilómetros. Entonces, frente a estos datos es que uno dice, bueno, está claro, China y el régimen chino es en un montón de aspectos un régimen que tiene muchas oscuridades en relación a la represión, a la falta de libertad, a un montón de cosas. Ahora, hay una capacidad de gestión, una capacidad de hacer que es realmente sorprendente y explica por qué China es hoy la potencia que es, la única, sin dudas, en condiciones de disputar con Estados Unidos. Vamos al segundo número de este jueves. Bueno, interesante justamente atar esto que te acabo de decir de China con este número que estamos viendo. ¿Por qué? Porque estamos hablando del reporte de dividendos de la empresa Nvidia, empresa líder de mayor cotización bursátil de los Estados Unidos, empresa que se dedica sobre todo al universo de los microprocesadores y de distintos insumos tecnológicos. Bueno, en el cuarto trimestre de 2024 la suba termina siendo en el nivel de ingresos de 78% interanual, es decir, casi que duplicó su nivel de dividendos. Son casi 40.000 millones de dólares, un éxito rotundo superando las expectativas. ¿Por qué te ato esto con China? Porque recordemos que hace apenas unas semanas te contábamos cómo el mundo tecnológico sufría en Estados Unidos un impacto fortísimo por la irrupción de DeepSeek, este sistema de inteligencia artificial creado en China que amenazaba todo el modelo tecnológico y económico del sistema de inteligencia artificial estadounidense. ¿Por qué? Bueno, porque según lo que se había reportado, DeepSeek se había desarrollado con una cantidad ínfima de recursos tecnológicos en términos de microprocesadores, en términos de inversión económica, en comparación a ChatGPT, justamente las formas de inteligencia artificial de X, también de Google. Entonces, claro, ¿qué se planteaba? Hay un montón de inversiones, por ejemplo, en microprocesadores y en otras, y por ejemplo, inversiones energéticas para alimentar a todas las computadoras que hacen funcionar a la inteligencia artificial, que para justamente tener viabilidad se supone que va a haber una demanda mucho mayor de esos insumos, de esos microprocesadores. Si se puede producir inteligencia artificial con mucho menos, entonces la demanda no va a ser tan grande. Eso hizo que la acción de Nvidia cayera en ese momento una proporción extraordinaria. Fue la mayor caída en la historia de Wall Street en un solo día la que tuvo Nvidia luego de la irrupción de DeepSeek. Sin embargo, como un poco te contamos aquí, había preocupación, pero había que esperar. Pasó prácticamente un mes y todos esos temores por el momento quedaron disipados y Nvidia entonces sigue siendo una empresa
muy fuerte en el rubro tecnológico. Pasamos ahora a las caras del día. Jeffrey Epstein. Atención, porque estamos a minutos, quizás a horas, para ser más preciso, a horas de que se conozca la famosa libreta negra de Jeffrey Epstein. Pam Bondi, la fiscal general de los Estados Unidos, la mujer elegida por Donald Trump para liderar el Departamento de Justicia, confirmó anoche en una entrevista que va a liberar los archivos secretos de uno de los mayores depredadores sexuales de la historia, o mejor dicho, de uno de los más importantes, de los más tenebrosos, por el nivel de poder que acumuló. Recordemos, Jeffrey Epstein, empresario, muy conocido en el mundo de la política, de los negocios, de la televisión y de los medios de comunicación en los Estados Unidos, que había creado una de las mayores redes de, podríamos decir, de trata VIP, si es posible plantearlo, de prostitución VIP, pero de prostitución forzada, de prostitución de menores, en la cual se sospecha que había personas muy famosas, de muchísimo poder, que iban a sus islas privadas, que iban a sus departamentos de lujo en Nueva York, entre ellos, por ejemplo, el príncipe Andrés. Príncipe Andrés, denunciado por una mujer que fue víctima de Jeffrey Epstein y de su pareja Ghislaine Maxwell, que lo denunció al príncipe Andrés, justamente el hermano del rey Carlos, y que no terminó siendo condenado Andrés porque llegó a un acuerdo extrajudicial pagado por su mamá, que entonces vivía, es decir, por la entonces reina Isabel II. Claro, Epstein se suicida en la cárcel en 2019, cuando ya estaba preso una vez que había estallado este escándalo, y siempre se supo que había un montón de documentación que él tenía literalmente en un cuaderno sobre las personas que iban a su isla, sobre las personas que iban a sus fiestas, sobre las personas que viajaban en sus aviones, que no había sido divulgada. Bueno, en estas horas se va a divulgar esa lista, con lo cual hay mucha gente muy poderosa en Estados Unidos que está realmente preocupada. Segundo rostro del día, seguimos en Estados Unidos, y es la confirmación de la muerte de Gene Hackman, uno de los máximos actores del siglo XX, uno de los máximos emblemas de Hollywood, que fue encontrado muerto en su casa de la ciudad de Santa Fe, en el estado de Nuevo México, a los 95 años. Una muerte extraña. ¿Por qué una muerte extraña? ¿Por qué una muerte extraña? Bueno, entre otras cosas, porque estamos hablando de que apareció muerto junto a su esposa, allí la ves, una pianista de 64 años, y también junto a su perro. Es decir, un vecino denuncia que hacía mucho tiempo que no los veía, lo cual le llamaba la atención. La policía entra en la casa y encuentran muerto al actor, a su esposa y a el perro también. Claro, primera hipótesis, alguien entró y los mató. Bueno, la policía descartó completamente esa hipótesis, dijo que no había sido efectivamente un asesinato o no había señales de una muerte violenta, pero se está investigando porque evidentemente sí es algo inusual. Una hipótesis posible que pueda haber habido alguna filtración de un gas tóxico que terminó envenenando a los tres. Gene Hackman, para que tengamos dimensión brevemente, estamos hablando de un actor 2 veces ganador del Oscar, primero por Contacto en Francia, película que él protagoniza y él gana el rol al Oscar al mejor actor. También estamos hablando de Los Imperdonables, por el cual él termina ganando el Oscar a mejor actor de reparto. Bueno, películas icónicas como The Conversation, La Conversación, de Francis Ford Coppola, y por supuesto, quizás el papel más popular, podríamos decir, que tuvo, Lex Luthor, el villano de la primera película Superman de 1978, protagonizada por Christopher Reeve. En 2004 ya él prácticamente se retira de la actuación y de la vida pública y se dedica en estos últimos 20 años a escribir y a vivir una vida muy tranquila en su casa de Santa Fe, Nuevo México. La noticia entonces de estas horas en el mundo del espectáculo a nivel mundial: fue encontrado sin vida a los 95 años Gene Hackman junto a su esposa y a su perro, lo cual está generando una investigación en estas horas.